Comencemos entonces por esto, señores, aquí lo tienen. Esta es la parte ocupada, ellos le llaman así, o lo que se llama West Bank, Cisjordania, y bueno, pues la que vamos a estar mirando hoy. Este mapa, ellos hablan en este mapa que se hizo, como ya les digo, en septiembre de 2024, o sea, este mapa, esta explicación es después de lo que ocurrió en octubre en la zona de Israel proveniente de Gaza, en ese ataque salvaje donde, bueno, pues ocurrió algo sumamente violento, trágico y fuerte, muy duro para la humanidad. Este mapa ellos presentan y recuerdan que mientras la guerra de Israel en Gaza, que ha matado, esto fue en el 2024, a más de 41,000 personas, se acercaba al año, faltaba poquito para el año, los ataques en la Cisjordania ocupada continúan con al menos 703 personas muertas por las fuerzas israelíes desde el 7 de octubre. Yo siempre tengo mucho cuidado cuando miro cifras, cuando miro estadísticas, porque en los estados totalitarios, en los estados teocráticos, en los estados que tienen una forma muy particular de explotar y de mantener sometida a la población, estos informes quienes los dan son los dueños, los jefes, los que mandan o los que tienen en ese momento bajo su control la posibilidad. Estos informes son los informes por los que se ha guiado Al Jazeera y por los que se ha guiado todo el mundo, incluida la ONU, son los informes que da bueno, pues el gobierno de Gaza, el gobierno o la forma de imponer la ley, el orden o de la forma de dominar el territorio de Gaza, que ustedes, bueno, pues saben que es Hamas quien se encarga de abrir, cerrar llaves, de poner puntos sobre las íes. Dice el informe, a pesar de que Gaza y Cisjordania están separadas por solo 33 kilómetros, 21 millas, en sus puntos más cercanos, las restricciones israelíes han impedido durante mucho tiempo los viajes y la interacción entre los dos territorios palestinos, incluso antes del reciente conflicto. Asimismo es, esto viene desde hace muchos años, mucho tiempo. Para comprender el efecto de estas restricciones y la situación sobre el terreno, aquí presentamos una descripción visual de la geografía, la historia y las condiciones de vida de los millones de palestinos en Cisjordania. ¿Qué tamaño tiene la Cisjordania ocupada? Bueno, Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental ocupada, cubre una superficie de 5.655 kilómetros cuadrados, lo que es equivalente a 2.183 millas cuadradas, lo que hace aproximadamente 15 veces más grande que la Franja de Gaza, que se extiende sobre 365 kilómetros cuadrados, o sea, 141 millas cuadradas. En comparación con otros lugares del mundo, Cisjordania, con su forma de frijol, tiene aproximadamente el mismo tamaño que Delaware en Estados Unidos o Bali en Indonesia. Tiene aproximadamente la mitad del tamaño de Irlanda del Norte en el Reino Unido y aproximadamente un tercio del tamaño de la provincia de Gauteng en Sudáfrica. Y entonces aquí tenemos esta representación gráfica de lo que acabamos de leer y bueno, pues lo pueden ver en este mapa y en las comparaciones con Indonesia, Delaware y otras zonas del mundo. Vamos entonces a la segunda parte. ¿Cómo obtuvo Cisjordania su nombre? Cisjordania, llamada Al-Dafat en árabe,
está situada en el lado occidental del río Jordán, de donde deriva su nombre. El río de 251 kilómetros, o sea, 156 millas de longitud, fluye desde las montañas libanesas hasta el Mar Muerto, aportando tierra fértil al valle circundante. El Valle del Jordán ocupa el 30% de Cisjordania y constituye la mitad de sus tierras agrícolas. Debido a los estrictos controles y restricciones israelíes, los palestinos no disponen de aeropuerto propio. En cambio, para entrar y salir de Cisjordania, quienes cuentan con los permisos necesarios deben utilizar el puente Rey Hussein Allenby sobre el río Jordán para llegar a Jordania y a sus destinos posteriores. Y bueno, pues ahí van viendo cómo tienen que hacer para salir de ese territorio y para, poder ir a otra parte. Bien. Ustedes observan aquí que todo esto que yo leí, aquí mismo lo van a encontrar de igual manera representado. Bien, vamos entonces al siguiente punto. Cisjordania, con aproximadamente 3.3 millones de habitantes palestinos, tiene aproximadamente 1 millón más de residentes que Gaza. Está dividida en 11 gobernaciones. Hebrón o Al-Khalil en árabe es la gobernación más poblada, con unos 842,000 habitantes. Le siguen Jerusalén con 500,000, Nablus con 440,000, Ramara y El Biret con 337,000 y Jenin con 360,000. Además, unos 700 israelíes viven en asentamientos ilegales en territorio palestino. Esto es importante que tengan en cuenta, señores, esto que yo les estoy diciendo, para que ustedes puedan entender cuando yo termine en algunos puntos que a mí me gusta siempre pedirle a mis seguidores que razonen y que, tengan en cuenta. Aquí tienen el mapa, aquí tienen los territorios y aquí tienen los que, está Israel aquí, están los territorios y recuerden siempre que hay 700,000 israelíes viviendo en esos territorios que se consideran ilegales, ocupados, la ocupación, los colonos, distintas maneras, pero están viviendo, tienen su presencia allí en esos territorios. Y en este mapa, ustedes van viendo toda esta distribución. Dice que desde 1967 hay una ocupación militar en Cisjordania que implica arrestos, puestos de control, invasiones de vivienda, demoliciones y frecuentes incursiones y asaltos. Y para comprender mejor las luchas diarias que enfrentan los palestinos bajo la ocupación israelí, ellos piden en este sitio, en aljazira.com, que le eche un vistazo a esa guía, a una guía ilustrada que, vamos a, por ahora, no ir a visitarla ya para no perder el hilo. En los últimos 12 meses, recuerden que este informe es de 2024, Israel demolió al menos 1.697 estructuras palestinas, principalmente viviendas, lo que provocó el desplazamiento de 4.233 personas, según cifras de las Naciones Unidas. Esto equivale a un promedio de 5 estructuras destruidas durante el día. O sea, todo esto que dice este informe, que tenía del 2024, hablaba de, los últimos 12 meses, que tiene que haber sido finales del 2023 hasta septiembre de 2024. Pero aquí, como siempre digo, los informes que se tratan están son datos que ofrece las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas, ¿de qué cifras y de qué datos se nutre? De los que le da el gobierno del país, de los que le da la máxima autoridad de ese país. Dice que este mapa, esta información, que las cifras de 2024 están representando el mayor número de estructuras destruidas en un año desde que la ONU comenzó
a darle seguimiento a eso desde el 2009 hasta el 2023, principios del 2024. Bueno, pues se venía dando seguimiento a eso por parte de la ONU. Lógicamente era la misma autoridad palestina, las mismas autoridades de Cisjordania quienes dan todas esas cifras y todos esos reportes y todo esto que lo obtiene la ONU. La ONU verificó, la ONU se percató, buscó para ver cuán desierto era. No lo sabemos. Aquí te toca creer o no creer. En este informe se dice que en los últimos 15 años Israel ha demolido al menos 11.500 estructuras, propiedad de palestinos, y 3/4 partes de ellas ubicadas en el área C. Y ahora vamos a este punto. ¿Cuáles son las áreas? Bueno, aquí te ponen este mapa, te ponen la zona y te hablan entonces de que en esta zona hay 3 áreas, la zona A, la zona B y la zona C. Y explica que como parte de los acuerdos de Oslo de 1993, firmados por la OLP e Israel, la Cisjordania ocupada se dividió en estas 3 zonas, lo cual, bueno, pues esto viene desde 1993. Estos acuerdos que según este sitio Al Jazeera plantea, representaron el primer acuerdo de paz directo entre palestinos e israelíes y el que condujo a la formación de la Autoridad Palestina, organismo administrativo que gobernaría la seguridad interna, la administración y los asuntos civiles palestinos en las zonas de autogobierno por un periodo provisional de 5 años. El área A comprendía inicialmente el 3% de Cisjordania y creció hasta el 18% en el 1999. En el área A, la AP, Autoridad Palestina, controla la mayoría de los asuntos. En la zona B, que representa aproximadamente el 22% de Cisjordania, bueno, pues en estas 2 zonas, la A y la B, si bien es cierto, si bien la Autoridad Palestina está a cargo de la educación, la salud y la economía, los israelíes tienen pleno control de la seguridad externa, lo que significa que ellos conservan el derecho de entrar en cualquier momento. Y el área C representa el 60% de Cisjordania. Según los acuerdos de Oslo, el control de esta área debería transferir a la Autoridad Palestina. Sin embargo, Israel conserva el control total sobre todos los asuntos, incluyendo la seguridad, la planificación y la construcción. La transferencia de control a la Autoridad Palestina nunca se llevó a cabo. Y bueno, aquí te ponen el mapa, te presentan el mapa. Ojo, muy importante, observen, la área A está en este color, la área B está con este color y el área C está con este color. Entonces, ahí ustedes ven cuál es la estructura, cuáles son las áreas y los puntos dentro de ese territorio en los que Israel tiene una situación muy bien definida en el sentido de que, bueno, pues 700.000 israelíes viven en 250 asentamientos. Están escuchando, 250 asentamientos considerados ilegales por parte de la Autoridad Palestina y por parte de las Naciones Unidas, que es la que, bueno, pues tiene todos los informes y demás. Los asentamientos israelíes son comunidades judías construidas en territorio palestino. Y estos 700.000 colonos israelíes
están viviendo en estos asentamientos y puestos de avanzada en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Oriental. Porque según la ONU y según las organizaciones que tienen que ver con el derecho internacional, son considerados ilegales debido a que están violando el cuarto convenio de Ginebra que prohíbe a una potencia ocupante trasladar su población a la zona que ocupa. Esta población de colonos carece de un ritmo más rápido que la población total de Israel, con aproximadamente el 10% de los 6,8 millones de ciudadanos judíos israelíes viviendo en esas zonas. Los colonos reciben ciudadanía israelí y subsidios gubernamentales que reducen su coste de vida. O sea, ellos viven ahí, pero ellos no la pasan reciben muchas ayudas, subsidios, como quieran decirle, por parte de Israel y entonces tienen una situación mucho más solvente si lo miramos desde otros puntos de vista. También desde el 2002 Israel ha estado construyendo un muro que se extiende por más de 700 kilómetros, que es equivalente a 432 millas, y se adentra profundamente en el territorio palestino. Israel también ha construido cientos de obstáculos en las carreteras y puestos de control, limitando gravemente la libertad de movimiento de los palestinos, mientras que los palestinos pueden tener que esperar horas en esos puntos de control y viajar por redes de carreteras segregadas, mientras que los israelíes pueden viajar libremente por sus propias carreteras en circunvalación que se han construido en tierras palestinas para conectar los asentamientos israelíes ilegales con las principales áreas metropolitanas dentro de Israel. Y bueno, pues aquí ustedes ven los puntos, los checkpoints y toda la situación de lo que significa moverse de un territorio a otro y salir del territorio. En el caso de los israelíes, cómo pueden hacerlo, mientras que en el caso de la otra población que vive ahí, solo puede hacerlo hasta Jordania y por otras vías. Bien. Jerusalén, que es la ciudad sagrada para los musulmanes, cristianos y judíos, ha tenido Jerusalén occidental bajo control israelí desde 1948 con una mayoría judía. Jerusalén oriental, incluida la ciudad vieja, ha estado bajo ocupación israelí desde 1967 y es mayoritariamente palestina. Desde su anexión en 1980, Israel ha considerado toda la ciudad de Jerusalén como parte de su territorio. Esto no cuenta con reconocimiento internacional. Por esta razón, los mapas israelíes no muestran a Jerusalén oriental como parte de la Cisjordania ocupada. La ciudad vieja, ubicada en Jerusalén Este, alberga algunos de los lugares más sagrados del Islam, el judaísmo y el cristianismo. Su área de menos de 1 kilómetro cuadrado alberga la mezquita de Al-Aqsa, el Muro de los Lamentos, la Catedral de Santiago y la Iglesia del Santo Sepulcro, entre otros. Y bueno, aquí tienen este mapa donde muestran todo esto. Recuerden que este es el territorio de West Bank, o Cisjordania, y entonces recuerden que por toda esta zona hay asentamientos y bueno, aquí estamos hablando de la ciudad sagrada. En Cisjordania viven al menos 870,000 refugiados. Fíjense bien, 870,000 refugiados. Vamos a anotar aquí porque quiero tener esta cifra, refugiados, de los cuales aproximadamente el 25% viven en 19 campamentos establecidos después de la Nakba de 1948. Y fue que el 14 de mayo de 1948 el mandato británico expiró y los líderes sionistas anunciaron
que declararían un estado, lo que desencadenó la primera guerra árabe-israelí. Las bandas sionistas expulsaron a unos 750 palestinos y se apoderaron del 78% del territorio. El 22% restante se dividió entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Aproximadamente 1.5 millones de refugiados palestinos viven en 58 campamentos oficiales de la ONU, distribuidos por toda Palestina y países vecinos. En total, hay al menos 5,9 millones de refugiados palestinos registrados, la mayoría de los cuales viven fuera de estos campamentos. La difícil situación de los refugiados palestinos es el problema de refugiados más largos y sin resolver del mundo. Aquí tienen entonces el mapa donde se van presentando los sitios de los refugiados. Y bueno, en este número 10, en este mapa número 10, recuerden que esto es de 2024, es un año a poco cumplirse un año de todos los ataques, desde Gaza hasta el territorio de Israel. Desde que este mapa número 10 explica, según este análisis de Al Jazeera, que desde que lanzaron sus ataques más severos en 2 décadas, el 28 de agosto, las fuerzas israelíes han matado al menos a 50 palestinos en Cisjordania. Los ataques involucraron a cientos de soldados terrestres que avanzaban en excavadoras y vehículos blindados apoyados por aviones de combate y drones que lanzaban bombas. Esto se refiere al 28 de agosto, no tiene nada que ver con lo que pasó en octubre, pero bueno, estos incidentes que se dieron el 28 de agosto tuvieron ese saldo, esa situación horrenda. Y bueno, pues también allí ustedes pueden buscar la información porque esto ocurrió muy poco, o sea, el 28 de agosto de 2024, y fue un incidente también que se ha dado en toda esta zona en los últimos años, en que los ojos del mundo están puestos en todo esto. Y aquí, bueno, pues se culmina con este mapa, el número 10. Vamos acá, vamos a volver al número 10, según la historia que íbamos tratando. Acá lo tenemos, al último mapa, que es con el que termina este trabajo que está, bueno, pues que presentó este sitio, Al Jazeera, y los sitios donde se hicieron los ataques y donde, bueno, pues estuvo esta situación en Jenin, en Tulkarem, en Tubas, en Nablus, en Hebrón, y que, bueno, muchos de ustedes a lo mejor, bueno, pues estuvieron al tanto. Esta situación de estos mapas yo la quise traer aquí para que, bueno, pues mis seguidores de cierta manera me acompañen en esta búsqueda de información, en esta búsqueda de datos y en estos recorridos que yo hago.